Ya listo, María Alejandra, por favor, si se puede ver. Perfecto, listo. Empezó la grabación, nuevamente presentarme, mi nombre es Enrique Aguado. Bueno, en la clase de hoy, que ya nuevamente estamos en el capítulo final de Patología 1, vamos a hablar de Neoplasia 2. En la clase pasada ya hemos hablado de lo básico del tema del cáncer, sobre todo, o sea, cómo es que se llega a desarrollar, ¿no? ¿Qué significa que una neoplasia, qué es un neoplasma, ¿no? Es una alteración tanto fenotípica como funcional, ¿no? De las células que de una u otra forma siguen en constante crecimiento, pese a que ya no hay un estímulo de por medio, ¿no? Disculpa. Hemos hablado cosas muy interesantes en la clase pasada. Te mencioné también que neoplasias dentro del examen, o sea, para fines académicos, es muy rentable pues, manejarlo porque el doctor no sabe explicarlo muy bien y muchas veces los chicos lo dejan, lo obvian. Por la razón de que es un tema largo, la verdad. Entonces, en el libro parece un poco engorroso, pero nuevamente, después de la clase tú puedes acudir a tu libro y poder profundizar, ¿no? Aún más, porque de esa forma, bueno, puedes llegar más potencial al examen final. El ciclo pasado, la verdad, de acá sí han salido dos preguntas que han sido muy, a mi parecer, esas sí han sido de alto nivel porque han sido puras del libro, ¿ya? El doctor dudo mucho que les haya mencionado. Yo le pregunté a mis alumnos después del examen. O sea, puede que me pasaron su examen y todo. Y les pregunté y me dijeron que no, el doctor en ningún momento les había mencionado y tampoco les dio positivas, no, tampoco les había colocado. Y te digo que eran de alto nivel porque más allá de que no les hayan enseñado en clase, ni siquiera estaban en el capítulo de neoplasia, estaban en otro capítulo, creo que era el 12. Más adelante lo vamos a ver. Bien, pero sí, o sea, sí estaban en el libro, ¿no? Pero a veces esas cosas también son un poco complicadas poder sacarlas, porque obviamente uno va con la intención de leerse neoplasias, ¿no? Con eso yo no te digo que te leas todo el libro para patología uno, sería imposible, ¿no? Muy difícil, y más que te lo aprendas. Pero nuevamente te recuerdo que siempre va a haber una que otra pregunta que puede realmente parecer o hacerse muy complicada, ¿no? Es normal en todas las secciones, pero la gran mayoría de preguntas, como lo hemos visto en la clase pasada, son muy accesibles, ¿no? Y bueno, ya empezando, este es un resumen del Mohan, bueno, de algunas cosas que hemos hablado en la clase pasada, ¿no? Algunas características clínicas de lo que viene a ser una depresión maligna, benigna, ¿no? Características microscópicas. Es una tabla de resumen, ¿no? Quizá para que puedas profundizar aún más lo que hemos conversado, ¿no? Como por ejemplo el tema de mitosis, ¿no? Como es una mitosis, una neoplasia maligna que es atípica, ¿no? Es hipercatabólica, es hipercatabólico el metabolismo de esas células, ¿no? Además que van a liberar bastantes factores de crecimiento para que de esa forma puedan estimular la angiogénesis. Y hemos hablado hasta el cansancio de ese término. Entonces, esto es más que todo para que lo puedas complementar, ¿no? Eh, y bueno, el desarrollo del cáncer, esta preguntita la vamos a desarrollar juntos, ¿no? ¿Cómo es el desarrollo? Tal, ¿no? Esto ya lo hemos hablado bastante, ya te he puesto este esquema un montón de veces, sería de más también volver a explicarlo paso a paso, pero quizá hablarte de los principios fundamentales, ¿no? Y nuevamente decirte que el cáncer es algo, eh, ¿cómo decirlo? ¿No? Que no solo depende de la genética del individuo, sino también depende de su medio ambiente, o sea, es multifactorial, ¿no? O sea, una persona puede tener el gen que lo predispone, digamos, ¿no? Para un cáncer de pulmón, pero las acciones que éste haga van a influir también, ¿no? Como en el capítulo siguiente, que también vamos a ver que, por ejemplo, por el tema de obesidad, te voy adelantando, ¿no? La obesidad se dice que se hereda en muchos casos. Se dice que si un progenitor, digamos, papá es gordito, tienes un 50% de que, tú también a futuro seas obeso, ¿no? Y si ambos progenitores son gorditos, hay un 80% de probabilidades, ¿no? De que seas obeso futuro. Pero no solo va a depender de eso, sino también de cómo es tu estilo de vida, ¿no? O sea, si haces ejercicio, cómo es tu alimentación, etcétera. ¿Bien? Pero algo similar pasa con el cáncer, ¿no? O sea, no todo está a nivel hereditario. O sea, también va a influir muchísimo, o sea, cómo es tu estilo de vida. ¿Bien? Y te menciono también lo de la obesidad y ello porque la obesidad está asociado con el desarrollo del cáncer. ¿Por qué? Porque el hecho de estar obeso es un estado proinflamatorio. Entonces, un estado proinflamatorio crónico puede generar algunas mutaciones a nivel de tus células, ¿sí? Los principios fundamentales es que múltiples estímulos pueden originarlo, pueden ser agentes biológicos,
ambientales, radiactivos, químicos, hereditarios, y no toda mutación significa malignidad, ¿no? Un ejemplo del cual me gusta hablar bastante es, bueno, no sé si habrás visto Ben 10, ¿no? Yo sí lo he visto de pequeño, la verdad, me gustaba mucho. Pero había un personaje que se llama XLR8, ¿no? O sea, basándonos en ello, eh, no era como tal una mutación, ¿no? Sino que Ben tenía su reloj y se transformaba, ¿no? En, ¿cómo decirlo? En unos alienígenas, ¿no? La cuestión es que XLR8, por más que sea raro, era muy rápido, ¿no? Tenía esa capacidad de ser veloz, ¿no? Entonces, algo similar son las mutaciones, ¿ya? O los mutantes, por ejemplo, de X-Men, ¿no? O sea, el hecho de tener super fuerza o por volar, o sea, no todo es malo. A esto se refiere, que no toda mutación va a significar malignidad, ¿ya? Y elementos relacionados con la carcinogénesis, tenemos de los protoncogenes, que van a promover la división celular. O sea, los protoncogenes, por así decirlo, es algo normal. Pero cuando hay una alteración de estos, se vuelven los oncogenes, allí ya es cuando esos están asociados a que el cáncer, ¿no? También tenemos los genes supresores de tumores, y bueno, el RB y P53, ¿no? Que están asociados con ello, pero ya te he hablado bastante de la diferencia de esos dos, ¿no? Te he hablado que el RB, por su parte, está inhibiendo la división celular, o sea, la proliferación celular, y va a requerir ser fosforilado para recién permitir que se pueda dar, ¿no? Bueno, que continúe la división celular. En cambio, el P53, te comentaba que va a requerir, ahorita vamos a ver también una imagen de ello, pero va a requerir de quién? De un MDM2, que es como su mamá, ¿no? Que lo va a estar cuidando y que no le va a permitir actuar, ¿ya? El dogma del cáncer, el principio de la heterogeneidad, también lo hemos hablado. Yo le hablo como, es como un principio de las plastilinas, ¿no? Que son múltiples plastilinas que conforme más mutaciones o, ¿cómo decirlo? Mientras más diferente sea el linaje, es decir, tú tienes tu hijo tiene su otro hijo, o sea, tienes tu nieto, bisnieto, etcétera. O sea, mientras más diferencia haya de tu linaje original, más complicado va a ser el tratamiento, ¿ya? Hasta ahí está todo claro, María Alejandra. Esos conceptos creo que no son nada difíciles de entender, ¿no? Pero de igual forma, avísame si tienes alguna duda. ¿Está todo bien hasta acá? Ya, continuamos entonces. Bueno, eso es lo que te comentaba, ¿no? Los oncogenes, esas son la definición del ROIX. Esta es una mutación de los protoncogenes, acá sería bueno resaltarlo, ¿no? Como te mencioné, los protoncogenes estimulan la proliferación celular, ¿no? O sea, estimulan la división celular, ¿no? Pero los oncogenes ya son como que una mutación, es decir, es algo malo, por así llamarlo, ¿no? Inducen un fenotipo transformado cuando se expresan en las células, fomentando una mayor codificación de factores de transcripción, factores que activan las vías de transmisión, de señales que potencian el crecimiento, factores que fomentan la supervivencia de la célula, que se consideran genes dominantes, porque una mutación que afecte un solo alelo es suficiente para producir un efecto oncógeno, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de lo que viene a ser el receptor de los factores de crecimiento, cómo llega el factor, y mediante una serie de mecanismos que van a generar, ¿no? Van a generar un aumento de la transcripción de genes pro crecimiento, ¿ya? Y acá te colocara como si el PTEN, que es un gen, inhibiera, ¿no? Estos genes, en este caso por la vía PI3K. ¿Para qué? Para que disminuya, ¿no? La transcripción de genes de procrecimiento. Y eso ha sido pregunta de examen, ¿no? Esto también ha sido bien datero. Te preguntaban qué alteración o qué tipo de cáncer está asociado con qué, con, o síndrome está asociado con la mutación del gen PTEN, es el síndrome de Cowden, ¿ya? Ese es del libro también. Pero a la larga todo este proceso, o sea, que desde que llega el factor de crecimiento genera una fosforilación, ¿no? Ves que acá el RAS se fosforila, pasa de GDP a GTP, y hay un RAS activo, y esto va a activar la vía PI3K y RAF, para que al final termine activando la cadena de transcripción de genes pro crecimiento. Y a la larga aumente el ciclo celular y estimule el crecimiento de por medio, ¿no? Esto es lo que te hablaba del P53. ¿Y por qué yo te decía, no? Que a mi parecer la pregunta del ciclo pasado ha estado mal planteada. O sea, yo no creo que esa sea una pregunta bien elaborada. Ha sido fácilmente reclamable y fácilmente se ha podido anular, ¿ya? Porque el P53 no inhibe el ciclo celular. Mira, nosotros vemos que en una célula normal nosotros tenemos concentraciones de P53, pero vamos a decir que están en bajas concentraciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos a su mamá, acuérdate, M es lo mismo, ¿no? Prácticamente, mira, mamá
pero le reemplazan, ¿no? MDM2. Es como su mamá, ¿no? Que no lo deja salir a jugar, porque soy muy travieso, ¿ya? Algo similares. O sea, el MDM2 lo está cuidando el P53. Y en condiciones normales, es decir, donde no hay daño en el ADN, o donde hay ausencia como tal de ese daño, este MDM2 lo marca, ¿para qué? Para destruirlo. O sea, no le permite salir. Pero cuando la célula sana empieza a presentar daño del ADN, mira que aparece. El P53 empieza a fosforilarse, ¿ya? Y el MDM2 se aleja. Mira para dónde se va. Es como que su mamá le da permiso. O en todo caso su mamá sale porque lo ha llamado su amiga y su hijo se escapa, ¿no? ¿Para qué? Para poder unirse posteriormente al P53 y acaba de tener dos destinos, ¿no? Reparar el ADN inducido por el P53 propiamente, o si no, regulación al alza dependiente de P53 de P21, que es un inhibidor de la sinasa dependiente de ciclina. Mejor, ya, perfecto, ¿no? Entonces, y vemos que acá como tal va a haber una parada en G1, o sea, está deteniendo el ciclo celular. Recuerda que nosotros teníamos los famosos inhibidores de CDK, lo que te había comentado. ¿De acuerdo? Bueno, acá ya no está como tal, ¿no? Pero previamente te he hablado todo esto del parcial, también para que ahora puedas comprenderlo, ¿no? ¿Qué rol tenían esos inhibidores de la sinasa dependiente de ciclina? Acá está, ¿no? El P21, mira, acá está, fastidiando, ¿no? Y hace la parada en G1, acá lo tenemos, ¿no? Ahora se comprende. Esa es una vía, ¿no? Y de esa forma se puede reparar con éxito el ADN. Y la otra vía que te mencionaba, ¿no? La reparación de ADN inducida por P53, además de generar propiamente la reparación, ¿qué va a suceder? Porque no todo es color de rosas. ¿Qué va a suceder si no se puede reparar de forma satisfactoria? ¿No? Es decir, cuando hay un fallo en la reparación, va a haber una expresión mantenida de P21, que te he dicho que era un inhibidor de la sinasa dependiente de ciclina, y un RB activo. ¿Y el RB activo qué hacía? ¿Te acuerdas? Lo que va a hacer es inhibir o detener el ciclo celular, ¿no? Entonces ahí creo que ahora estás correlacionándolo todo lo que hemos venido hablando. Ahora entiendes por qué te hacía tanto énfasis en el parcial para que puedas comprender, ¿no? O sea, primero es entender lo normal y después vas a comprender lo normal. En este caso, entender el tema del cáncer, ¿no? Por otra parte, o sea, vamos a llamar este 1.1. En el 1.2, cuando ni siquiera se puede controlar por el inhibidor de sinasa dependiente de ciclina y el gen RB, va a haber una regulación al alza inducida por P53 de los genes proapoptósicos, ¿no? Y estos genes proapoptósicos, bueno, ya sabemos lo que hacen, ¿no? Tiene su vía intrínseca o mitocondrial, su vía extrínseca, o también llamada de la vía de los receptores de la muerte, ¿ya? Pero a la larga te van a dar la apoptosis. Pero cuando, además de haber daño en el ADN, hay una pérdida o hay mutaciones en el P53, obviamente no van a poder chambear de forma correcta, ¿no? O sea, no se va a detener el ciclo celular. Y esas células mutantes van a seguir clonándose, ¿no? Y expandiéndose. Entonces, ¿hasta acá has comprendido, María Alejandra? O sea, la función del P53 y también comprendes por qué la pregunta que te hacían o sea, que te mostré, ¿no? La clase pasada, por qué yo te decía que estaba mal, o sea, que no tenía nada que ver, porque este no se encarga de detener el ciclo celular, o sea, este va a actuar cuando hay un daño en el ADN recién. Por eso se dice que es como que el gen guardián, ¿no? O sea, este no está actuando propiamente. Él no es como que él no requiere que lo fosforilen para que deje de inactivar el ciclo celular. Quien hace eso es el RB, ¿no? La que te había mencionado. Y así le genera una senescencia. ¿Todo claro hasta ahí, María Alejandra? ¿Tienes alguna duda? Perfecto. Bien. Entonces, pasamos a la siguiente imagen, ¿no? Acá, de igual forma, mira, la muerte celular normal, de igual forma que hemos hablado, ¿no? De la apoptosis, que te decía que puede ser esto fisiológico, ¿no? Acá visualizamos que cuando hay lesión del ADN, hay una respuesta del P53, todo lo que ya hemos conversado, hay una activación de los canales VAX y VAC, ¿y qué te generaban ellos? Una fuga del citocromo C. Y este citocromo C te activa, ¿no? La caspasa 9 y esta a la caspasa 3, que es la que te va a desencadenar la apoptosis, ¿no? ¿Esa es una vía intrínseca o extrínseca, María Alejandra? ¿Recuerdas? Solo por las caspasas.
No te preocupes si no te acuerdas, ¿ya? Esa es una vía intrínseca, ¿ya? Acuérdate que para la vía extrínseca o el de los receptores de la muerte, para la otra vía, yo te había mencionado, que ahí participaba o la caspasa 8 o la caspasa 10, ¿no? Y esos son los mecanismos de cómo el cáncer evade la muerte, ¿no? Que te había dicho que el cáncer es muy vivo, ¿no? Tiene una habilidad increíble para evadir estas defensas, ¿no? Una de esas es generando la pérdida de la función del P53, ¿no? Mutación del TP53 o incrementando el MDM2, ¿no? Que ya habíamos visto que hacía. Además, puede activar los genes antiapoptósicos como el BCL2, BCLXL, el MCL1, ¿no? O un inhibidor propiamente de estas caspasas, ¿no? Este es un resumen como tal del proceso apoptósico, perdón, apoptótico, y acá podemos verlo, ¿no? Nuevamente acá están los cuerpos apoptósicos, ¿no? Algunas personas no comprenden esto, ¿no? Personalmente yo me demoré mucho comprendiendo de qué manera era un cuerpo, perdón, de qué manera se formaba el cuerpo apoptósico, ¿no? Porque eso es algo que no te comentan en clase, pero es muy importante saberlo, ¿no? Conocer todo ello, ¿no? ¿Cómo es que algo tan simple como la biología, que, bueno, has aprendido, ¿no? En básicas también, eh, se puede extrapolar e implementar para comprender el proceso del cáncer, ¿no? Y cómo tu organismo trata de defenderte, ¿no? Pasamos a lo que viene a ser, ¿cómo lo llamo? Es la diferencia del metabolismo entre una célula quiescente y una célula en crecimiento, ¿no? Que te colocan acá los diferentes ejemplos. En este caso puede ser una célula en crecimiento por vía, ¿cómo decirlo? Una célula normal o tumoral, ¿no? En estas condiciones también obviamente vamos a estar priorizando ¿en quién? En las células tumorales, ¿ya? Y acá te menciona que las células quiescentes, mira, dependen principalmente del ciclo de Krebs para la producción de ATP. Si se agota, se induce la autofagia para proporcionar una fuente de combustible. ¿Sí? Y esto es también nuevamente algo que ya hemos desarrollado en el parcial. Acá podemos ver que acá tenemos nuestro transportador de glucosa. Te había mencionado, ¿no? El carbohidrato, los carbohidratos, al final se terminan convirtiendo en que glucosa y la glucosa ingresa y a lo largo va a contribuir con qué? Con tu energía, ¿no? Pero además, cuando estas reservas se agotan, pasan a emplear a los lípidos. O sea, va en este orden, ¿no? Carbohidratos, lípidos y por último, las proteínas, ¿ya? Pero a estas proteínas no se debería llegar. ¿Por qué? Porque cuando llegas acá, ingresas a un cuadro de desnutrición. Por ejemplo, ¿en quiénes se suele ver esto? En los famosos marasmáticos, ¿ya? Que es de la siguiente clase. Son los marasmáticos. ¿Ya? No en Kwashiorkor, ¿ah? Kwashiorkor algunos se confunden. En Kwashiorkor hay una pérdida principal de carbohidratos, perdón, de proteínas, más no de carbohidratos, ¿ya? Entonces lo que acá puedes visualizar es que lo que te estoy escribiendo acá, ¿no? Las células quiescentes como tal van a estar empleando, ¿qué cosa? Principalmente el ciclo de Krebs para poder obtener su energía, que acá lo tenemos, ¿no? El ATP, ¿no? Y si falta, si hace faltar, ingresamos a la autofagia. En cambio, una célula en crecimiento, acá haciendo el ejemplo de la vía tumoral, acá no me importa tanto lo normal, ¿no? Que también se puede emplear, pero en situaciones tumorales, ¿qué es lo que va a ocurrir? Más allá del ATP, además del ATP, también vamos a necesitar más cosas, como cuáles. Vamos a necesitar carbono, nitrógeno, nitrógeno. ¿Para qué? Para que se pueda duplicar la masa, ¿ya? Y acá aparecen los famosos protoncogenes, ¿no? Los protoncogenes que en caso muten se vuelven oncogenes. ¿Como cuáles? Como acá tenemos al RTK, mira, acá tenemos un receptor, ¿no? Tenemos acá un receptor, también tenemos al RAS, al PI3K, al AKT y al MYC, ¿no? ¿Cómo es el rol como tal de cómo llamarlo? De los oncogenes, es decir, de estos protoncogenes ya mutados dentro de la proliferación, ¿no? Vemos que el RTK es un receptor de factores de crecimiento. Este
para empezar, va a estar inhibiendo a la fosfoquinasa, ¿ya? Entonces, no va a haber como tal una formación de qué? De fosfoenol piruvato a piruvato en primera instancia. Además, va a estar activando al RAS, que consecuentemente va a activar al PI3K y este al AKT. ¿Para qué? Para empezar a sintetizar más proteína. Porque en estas situaciones, en procesos de cáncer, acá sí se van a emplear las fuentes proteicas como energía. Otro término que vamos a ver en la siguiente clase es que si empezamos a sacar las reservas proteicas, o sea, si hay una depleción de las proteínas, algo que se ve mucho en los pacientes con cáncer, es la famosa caquexia, ¿ya? Es una desnutrición de igual forma, ¿no? O sea, está perdiendo nutrientes. Entre ellos también está perdiendo proteínas, muchas fuentes de proteínas. Entonces, a los pacientes con cáncer lo suelen, cómo lo describen, no? Paciente que en los anteriores 3 meses ha tenido una pérdida de 7 kilos, 20 kilos, pero ese paciente no es que te esté haciendo ejercicio o una dieta intensiva, ¿no? Sino que ya tiene una enfermedad de por medio, ¿no? Entonces, ese suele ser como que un paciente robot de los pacientes con cáncer, ¿ya? Además, ¿qué es lo que está visualizando? Que el AKT va a facilitar la formación de, perdón, va a estimular la lipogenia y mayor síntesis de aminoácidos, ¿no? Como te dije, además de utilizar el ATP, va a estar utilizando más factores para poder contribuir a, ¿cómo decirlo?, a tener, eh, para poder generar mayor energía, ¿no? Va a tratar de utilizar todo lo que pueda para sobrevivir, ¿no? Es por ello que acá aparece el famoso efecto Warburg, ¿ya? ¿Y qué era el efecto Warburg? Te comenté en su momento. El efecto Warburg es cuando las células cancerígenas, a pesar de estar en un estado aeróbico, van a preferir un estado anaeróbico, van a contribuir a la síntesis de ácido láctico, ¿no? De lactato, ¿no? Van a tratar de emplear todo para poder generar energía, ¿no? Y de esa forma contribuir al hipercatabolismo, ¿no? Que también es una característica del cáncer. Entonces, ¿se logra entender esto? María Alejandra, ¿tienes alguna duda? Perfecto, ¿no? Y por parte del MYC, o sea, lo único que hace, bueno, no es lo único, ¿no? Lo que va a estimular es que la glutamina se puede emplear, ¿no? O sea, genera un aumento de la utilización de glutamina, ¿no? Además que acá, ¿qué es lo que puedes ver? Que los canales de glucosa en una célula quiescente están cerrados. En cambio, o sea, pueden estar abiertos y cerrados, no se van a controlar. En cambio, en una célula tumoral o en crecimiento, están abiertos de forma constante, ¿no? Y ya. Esto como tal, dudo mucho que te pregunten. O sea, de verdad, es muy poco probable porque, o sea, no, o sea, para empezar acá el doctor sí o sí tendría que explicártelo, ¿no? Porque tendría que ver la forma en que te hace la pregunta de ello, ¿no? Pero acá sería bueno que comprendas, o sea, el efecto Warburg, ¿no? ¿Qué sucede con las células tumorales, ¿no? ¿Por qué sea el hipercatabolismo? Porque tratan de sacar más energía de la que ya tienen, pese a estar en un estado aeróbico, ¿no? Además, entonces estamos viendo que acá, aparte de tener a los oncogenes, además de utilizar a las proteínas, a los lípidos como fuente de energía, conjunto al ATP, y bueno, que ya lo obtienen de por sí por los carbohidratos, utiliza todo lo que pueda para incrementar, ¿no? Su energía. Entonces, también por ello contribuye a qué? Al hipercatabolismo y el paciente puede entrar en caquexia, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque hay una pérdida, ¿no? De nutrientes. Y también te estaba mencionando que en condiciones normales, lo último que debería perderse son las proteínas, ¿no? Eso es a lo que debemos evitar llegar, ¿no? Pero en los pacientes con cáncer se da y se suele dar la caquexia. Acuérdate también de este término, marasmático, porque vamos a volver a ver la siguiente clase. Continuamos la proliferación celular y ciclo celular. Bueno, es lo mismo. Esto ya lo hemos hablado. Este es el proceso de heterogeneidad, ¿no? Y te decía que a mayor mutación, no, ¿cómo te lo explico? Claro, a mayor mutación o evolución, va a haber mayor dificultad de tratamiento.
Miren, acá más características también, contribuyendo a la clase pasada. Este es un sello distintivo del cáncer como tal. Acá te lo he escrito previamente para que se logre comprender, ¿no? Son sellos distintivos. El cáncer es bueno, ya hemos hablado que puede ser adquirido y también hereditario, pero sobre todo se dice que es una enfermedad multifactorial ya. Y acá tenemos algunas características, ¿no? Que, ¿cómo decirlo, no? Lo definen al cáncer. Ya habíamos hablado también en la clase pasada, cuáles te había mencionado, ¿no? Que contribuye a la inflamación, también a la angiogénesis, sabe evadir la muerte, ¿no? Esos son sus tratamientos, ¿ya? Los antagonistas de BCL, por ejemplo, BCL2, ¿no? ¿Cuál otro? Te había mencionado. Activación de la invasión y las metástasis, ¿no? Estas cosas sí tienes que manejarlo, pero conforme lo vamos hablando, ya estos conceptos por lo menos tratan más que memorizarlos, comprenderlos, ¿no? Y saber deducirlos. Mira, también los anticuerpos monoclonales, mira, la parte inmunitaria, también hemos hablado de CTLA4, ¿no? Y el PD1 y su ligando, ¿ya? Empezamos con las tablas. Como te mencioné, en esta clase sí hay bastantes tablas por aprender. Es muy fastidiosa esta clase por ello. Y yo también como alumno he tenido que aprenderlo y nuevamente acá es donde tú me tienes que ganar, ¿no? Es que también te he hecho una pregunta de tu pasito, ¿no? Tipos de protoncogenes, pueden haber factores de crecimiento, receptores de los factores de crecimiento, proteínas de transducción de señales y proteínas nucleares de transducción, ¿no? Acá, como yo quiero que tú estudies esta parte, ¿no? Por ejemplo, mira, esta parte de las categorías no es tan necesario porque no lo suelen preguntar, pero con los protoncogenes sí. Principalmente su mecanismo de acción, por ejemplo, el CIS, genera una sobreexpresión. ¿Y cuál es el tumor que se asocia? El astrocitoma. Lo mismo para los demás. O sea, tal cual. La categoría como tal no es tan necesario, porque no he visto que lo pregunten. Pero, por ejemplo, esto que ya te he colocado el CIS ha sido pregunta de examen. Ciclina D también lo han preguntado y varias veces para el linfoma de manto. ¿Y cuál es otro que también ha sido muchas veces pregunta de examen? El MIC, contra la translocación y su linfoma de Burkitt, ¿no? Entonces, está todo claro hasta acá. Como digo, estas tablas tampoco es que tengan mucha explicación, te mentiría, pero sí necesitas manejarlas, ¿no? Estudiarlas de la forma en la que te digo. Por ejemplo, autoevaluarte, hacerte preguntas no sé, con ayuda de Gemini, de ChatGPT, etcétera, cualquier otra inteligencia artificial, ¿no? Tratar de memorizar, ¿no? ¿Qué protoncogen está asociado con el astrocitoma, ¿no? ¿Qué protoncogen se asocia con las neoplasias endocrinas múltiples que te había colocado también, por ejemplo, en tu pasito, ¿no? El MEN, para que te acuerdes, que te mencioné, que está al revés, son sus iniciales en inglés, ¿no? O con qué se asocia el MIC, el linfoma de Burkitt, con qué se asocia la ciclina D y cuál es su mecanismo de acción, de esa forma, ¿ya? ¿Tienes alguna duda con esta tabla? ¿Algo que no hayas comprendido? ¿Algo que quieras preguntarme sobre esto? Perfecto, todo bien. Y acá hay otra tablita que a mí me gusta más estudiarla, la verdad, pero acá vamos quizás a resaltar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el CIS, el RAS, ¿no? El RET también. ¿Cuál otro? Mm, mira, el MIC, ¿no? Ciclina D, ¿no? Esas cositas. A mí me gusta más esto, ¿no? Ah, por acá te lo pones solo ya como, mira, oncogenes importantes, ¿no? Su mecanismo de acción y los tumores con los cuales están asociados. ¿De qué forma? O sea, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual te van a generar dicho tumor, ¿no? Y esto quizá para entenderlo mejor, como te mencionaba, hay diferentes protooncogenes, hay receptores, perdón, hay factores de crecimiento, hay receptores para los factores de crecimiento, hay protooncogenes a nivel citoplasmático, ¿no? Que van a facilitar la transducción de las proteínas. También que hay a nivel nuclear, ¿no? Y también para regular las proteínas, ¿ya? Esto es más que todo para que trates de asociarlo, quizá te pueda servir en práctica. El Mohan, nuevamente, te va a servir mucho en el ámbito de práctica, ¿ya? En práctica te va a servir bastante para los dibujos, sobre todo. Genes supresores del cáncer, tenemos más. Esta clase sí de bastantes tablas, la verdad. Las que vienen, mira, la clase que viene no es tan complicada. Yo diría que es la más fácil del final. Después, la cuarta también es tranquila. Ahí también hay tablas, pero son fáciles de entender, la verdad. La quinta también es tranquila y la última que puede ser también extensa es la de enfermedades infecciosas 2, ¿no? Porque ahí vamos a hablar bastante de microbiología, lo que viene a ser, perdón, microbiología y parasitología, ¿no? Vamos a hablar de virus, bacterias, hongos, ¿no? Parásitos, ¿ya?
Y de igual forma acá tenemos los genes supresores del cáncer, que son moléculas que regulan la transcripción, traducción y receptores de la superficie celular, como el TGF-alfa. ¿Ya? ¿Dónde se localizan? ¿Cuáles son los genes? Su función y el cáncer asociado. Acá sí tienes que manejarlo todo, ¿ya? Todo. La función quizá no mucho, porque he visto que lo han preguntado muy pocas veces, por decir que nunca, pero lo demás sí. O sea, estas tres categorías sí tienes que manejarlo, dónde se encuentran, ¿no? Nuevamente, el APC se puede deducir, ¿no? Colon. El PTEN se asocia con el cáncer de páncreas y endometrio, aunque el ciclo pasado, y te repito nuevamente, te lo han colocado como el síndrome de Cowden, ¿ya? Del libro ha sido tal cual, porque ni siquiera estaba en la tabla del Robinson. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro también ha sido pregunta de examen? Mira, el NF1 con el neuroblastoma. El RB, te mencioné, ¿no? Este creo que se puede cortar también fácilmente, con retinoblastoma, ¿ya? ¿Hasta acá tienes alguna duda con estas tablitas? Acá no hay mucha explicación nuevamente, ¿no? Es más que todo decirte cómo lo puedes estudiar. ¿Pero tienes alguna pregunta quizá acá, María Alejandra? Listo, continuamos. De igual forma, otra tablita, este es del Mohan, para que lo puedas comprender mejor. Mira, el BRCA, ¿no? BRCA 1 y 2, que está asociado a cáncer de mama y ovario. El P53 es asociado con la mayoría de cáncer humano, ¿no? Común, ¿dónde? Cáncer de pulmón, ¿no? De cabeza y cuello, de colon y de mama. El RB o el retinoblastoma. Mira, el WT1 y 2, tumor de Wilms. El NF1 y 2, neurofibromatosis tipo 1 y 2. ¿Ya? Ya habíamos hablado, ¿no? De esta partecita de que era la neurofibromatosis en el parcial. Genes de reparación del ADN, hay diferentes, ¿no? En el emparejamiento de bases nitrogenadas tenemos a la poliposis no onomatosa familiar, que ahí está el trogen MSH2, el MLH1 y el MSH6. También para el sistema de decisión nucleótida, como el seroderma pigmentoso, ¿no? El seroderma pigmentoso es una condición donde, bueno, de por sí hay alteración también genética, ¿no? Pero los predispone a que al cáncer de piel. ¿Por qué? Porque hay un fallo como tal. Hay un fallo en la decisión nucleótida, ¿ya? La recombinación homóloga, tenemos la ataxia telangiectásica y el gen alterado es el ATM. ¿Tienes alguna duda hasta acá, María Alejandra, o está todo bien? Perfecto. Ahora pasamos a lo que vienen a ser los telómeros. De igual forma, ya te he comentado también de esto. Acá quizá ya especificar un poco más. Acá tenemos como tal tres fases, ¿no? Tenemos una fase que es, ¿cómo lo pongo? Es un límite normal, es donde se da una senescencia replicativa. Senescencia, perdón, está escrito. Senescencia replicativa. Que acá lo que te quiere decir es que los telómeros nuevamente tienen como máximo una replicación de 50 a 70 veces, ¿no? O sea, la mayoría de células humanas tienen la capacidad de replicarse ese número de veces, ¿ya? Pasado ello, ves que los telómeros poco a poco se van acortando, se acortan, ¿no? Ya no es del mismo tamaño. Mira, se visualiza, ¿no? Y cuando llegan a un punto crítico de acortamiento, quien va a aparecer, quien va a estar actuando, es el P53, ¿no? ¿Para qué? Para poder evitar daños en el ADN. O sea, el P53 cumple la función entonces de evitar dañar el ADN, ¿no? Pero en situaciones donde hay una inactivación del P53 o, por ejemplo, hay un mayor número de MDM2, que por más que esté fosforilado lo va a estar destruyendo, va a ir por una vía NHJ. ¿Para qué? Para, para en este caso tratar de reactivar a los telómeros, ¿no? Vemos que se da una fusión entre cromátidas para formar un puente, que es un cromosoma discéntrico, ¿no?
y en plena anafase se rompen, como se lo este puentecito se rompe, ¿no? Y genera una inestabilidad entre dichos cromosomas. ¿Por qué? Porque no se puede formar nuevamente, pues, ¿no? Pero, por mecanismos que aún no se llegan a explicar, hay un gen de por medio, ahorita lo vamos a ver, pero quedándote con la idea, ¿no? De que por el momento no hay un mecanismo totalmente definido, no definido, va a haber una reactivación de la telomerasa, ¿ya? Y esto generará el cáncer, porque las células van a seguir creciendo y van a evadir la senescencia o la muerte de por medio, ¿no? En caso no se llegue a reactivar la telomerasa, va a haber una catástrofe mitótica y se muere la célula, ¿no? Pero en donde sí se puede reactivar, ya sea el cáncer, ¿no? ¿Y quién es el gen que te menciono, ¿no? Que estaba asociado con ello, es el famoso gen TERT, que como te dije, no se comprende bien cómo se recupera la actividad de la telomerasa, pero muchos tumores tienen la mutación en la región promotora del gen TERT, que codifica una subunidad de la telomerasa, ¿no? Otros 5 y 15% de los tumores tienen mecanismo desconocido. Algunos mecanismos también de las neoplasias, acá tenemos la angiogénesis, ¿no? Nuevamente, ¿para qué te servía ello? ¿No? Para poder llevarle oxígeno, nutrientes, ¿no? Todo lo que pueda necesitar. También las defensas van a viajar a través de la sangre, ¿no? Entonces, en el proceso de tratar de controlar el cáncer, obviamente va a darse la angiogénesis, ¿no? Pero principalmente para que pueda crecer más, ¿no? En este caso sea a partir de vasos preexistentes, ¿no? Y también a partir de la médula ósea, que ya lo hemos hablado. ¿Y quiénes eran los encargados en esta parte? Yo te había dicho que dentro de los factores de crecimiento, el que está asociado con la angiogénesis, de todos los factores, ¿no? El BEGF, el que está asociado con la angiogénesis es el D, pero para casos de tumores es el A, ¿ya? Proceso fisiológico de la angiogénesis, cicatrización de heridas, regeneración, vascularización de los tejidos isquémicos, menstruación, procesos patológicos, desarrollo de tumores, metástasis, retinopatía diabética e inflamación crónica. ¿Tienes alguna duda hasta acá, María Alejandra? Vamos a ver en qué diapositiva vamos. Bueno, vamos a la 22 aún nos falta. Acá sí te mencioné que es un poquito extenso, ¿no? ¿Pero tienes alguna duda? Perfecto, todo bien. Ya, listo. Continuamos. Entonces, ¿qué vemos acá? Nuevamente, seguimos en la angiogénesis. Vemos que los vasos del tumor suelen medir entre 1 a 2 milímetros, entonces son muy delgaditos, pero este tiene un nombre. Son friables. ¿Y a qué se refiere con friables, no? Que se pueden romper fácilmente. Riesgo de rotura, ¿ya? Entonces, muchas veces, por la posición anatómica donde se encuentra el tumor, son muy difíciles las operaciones. ¿Por qué? Porque basta con que se rompan los vasos sanguíneos y ¿qué te va a generar? Te va a generar un sangrado excesivo, ¿no? Vas a perder sangre como tal, ¿no? Y esto te va a generar un famoso shock, ¿no? ¿De qué tipo? Hipovolémico. ¿Bien? La vascularización normal es friable, por lo que pueden romperse fácilmente, y a su vez, si se pierde, si hay rotura como tal de los vasos sanguíneos, obviamente no se va a poder distribuir de forma correcta los nutrientes, ¿no? Pero de por sí ya te había mencionado, ¿qué cosa? Que el cáncer se está robando todo, entonces le va a generar lo que te había mencionado anteriormente, la caquexia, ¿no? Sin embargo, pese a lo mencionado, esta vascularización permite al tumor nutrirse, no es de lo mismo. Y las células endoteliales neoformadas estimulan el crecimiento de las células tumorales. La invasión y la metástasis, hablando más de lo mismo, las neoplasias malignas pueden dividirse y expandirse en el cuerpo, afectando diversos sistemas y afectando de tal forma el funcionamiento habitual el funcionamiento normal de nuestro organismo, ¿no? La cascada metastásica puede dividirse en dos fases. La invasión de la matriz extracelular, que es el requisito para que se pueda dar, ¿no? Y una diseminación vascular y el alojamiento de las células tumorales, porque dije que se generaban émbolos tumorales, ¿no? Que por dónde podían viajar por los vasos sanguíneos y también por los vasos linfáticos, ¿ya? Y la matriz extracelular en relación al cáncer
crecen más células de lo que podría soportarse de forma normal, permitiéndole la diseminación vascular, ¿no? O sea, acuérdate que ha sido por un examen, ¿no? Para que se pueda dar la metástasis requiere una invasión de la matriz extracelular. Acá lo podemos ver también, ¿no? La matriz extracelular, vemos cómo las células tumorales lo invaden, poco a poco van ingresando y llegan ¿a dónde? Al lumen, ¿no? Del vaso sanguíneo. De esa forma se disemina. Entonces pasamos a los síndromes paraneoplásicos, otra tabla, que creo que es la más extensa de acá y que de igual forma tienes que manejarla porque casi siempre te van a hacer una pregunta. De acá también te he sacado una pregunta para tu pasito, ¿no? Exactamente de dónde. De acá, del CIHAT, ¿no? Los síndromes paraneoplásicos son complejos de síntomas que aparecen en personas con cáncer, es decir, en el 10 de 10 a 15% de pacientes con cáncer se suele dar y que no pueden explicarse por la extensión local o la distancia del tumor ni por la elaboración de hormonas típicas del tejido de origen, siendo la primera manifestación de una depresión oculta, ¿no? Acá, ¿cómo lo vas a tener que estudiar? Y también te voy a resaltar cuáles han sido preguntas de examen, ¿no? El síndrome de Cushing, la hipercalcemia y la endocarditis trombótica no bacteriana, ya lo han preguntado, ¿no? Pero además, por ejemplo, la miastenia, a ti te van a colocar, ¿no? Esto sí es muy difícil de que lo podamos elaborar en clase, o sea, hablar de la fisiopatología de cada uno de estos porque son realmente bastantes. Entonces, acá mi consejo es el siguiente. Aprovecha en tu fisiopatología de poder profundizar en ello, ¿no? Porque de esa forma vas a poder asociarlo a los principales tipos de neoplasia. Por ejemplo, la miastenia, ¿no? ¿Por qué se caracteriza la miastenia gravis? Porque los pacientes suelen tener tosis palpebral. ¿Qué es la tosis palpebral? Es un párpado caído, ¿no? A ver, vamos a ver si me sientas. O sea, están prácticamente así, ¿no? A ver, vamos a ver si acá encuentro una imagen. Tosis palpebral. A ver, ya, a ver si se ve acá. ¿Sí se ve, no, María Alejandra? Perfecto. Esa es la tosis palpebral, mira, ¿no? Ves que el párpado está caído, básicamente, ¿ya? Y a ver, un momentito. Vamos a buscar esto también, quizás te puede servir para fármaco. A ver, permíteme, ¿dónde está esta imagen? Ujú, ya. No lo veo acá, los receptores. Ok. Esto lo vas a ver más detallado en fármaco, ¿ya? Pero ¿por qué se suele dar como tal el proceso? ¿Por qué se da el cuadro de la miastenia gravis? O sea, eh, bueno, acá tenemos las terminaciones de las neuronas, ¿no? Para que te se dé como tal, o sea, ¿cómo decirlo, no? La liberación de los neurotransmisores. Por ejemplo, acá el que se llama la atención de todos es la acetilcolina, ¿ya? Que se libera, ¿no? De la terminación presináptica. Y que tenemos la otra terminación posináptica, ¿no? Esta que es la hendidura sináptica, ¿no? Entonces, la acetilcolina va a generar qué cosa? Contracción muscular de forma normal. Tú recuerda que esto se va a liberar por medio de qué? Del potencial de acción, ¿no? Acá la acetilcolina tiene su receptor, pero ¿cuál es el problema? Que la miastenia gravis va a llegar acá a estos receptores de acetilcolina y lo que va a hacer es que lo va a bloquear. Entonces, como la acetilcolina no puede llegar,
a la terminación posináptica, no se va a poder dar contracción muscular, ¿ya? ¿Se logra entender, María Alejandra? ¿O tienes alguna duda con esto? Esto de forma breve, ¿ah? Ya, perfecto. Eso es lo que suele pasar, ¿no? Y ese es, ¿cómo decirlo, no? Su cuadro patognomónico. Cuando nosotros hablamos de algo patognomónico, nosotros queremos decir algo con lo que lo podemos distinguir, ¿no? Por ejemplo, una migraña, un paciente con migraña, ¿por qué lo distingues muchas veces? Porque tiene como tal un dolor de cabeza no mayor a 72 horas, ¿no? Muchas veces suele acompañarse con qué, con vómitos, mareos de por sí, ¿no? Es un dolor, bueno, insoportable, la verdad, no sé si en algún momento habrás tenido esa migraña, es horrible, la verdad, ¿no? O sea, es algo que lo distingue, es algo distintivo. Y de esa forma, o sea, lo que yo quiero acá es que por favor te trates poco a poco, porque hay tiempo, quiero que te averigües la fisiopatología, ¿no? De todo lo que tenemos acá, porque esto lo vas a ver en tu sexto ciclo. Entonces, esto, Pablo está que enseña, no sé si, bueno, te va a enseñar todo esto, pero de igual forma, digo que no sé porque son bastantes temas, ¿no? De por sí de la universidad y no sé cómo será el sílabus ahorita, ¿no? Pero trata de sacarle provecho, ¿no? Pablo Villacorta está enseñando fisiopato, ¿no? Entonces, bueno, y ahora imaginándonos todo lo que te he hablado, ¿no? O sea, imaginamos que te viene te dicen, un paciente de 45 años que llega porque refiere, hace 2 días nota cansancio, debilidad muscular y nota que un párpado se le ha caído y que no lo puede abrir, ¿no? O sea, te da como que todo el cuadro de un paciente con miastenia. ¿Cuál es el principal tipo de neoplasia o qué neoplasia puede estar escondiendo, ¿no? Puede ser un carcinoma broncógeno o una neoplasia del timo, ¿no? De esa forma te pueden preguntar. Otro, mira, acá tenemos la caltosis nigricans, ¿no? ¿Con qué se asocia? Carcinoma de pulmón, uterino, gástrico. Acá principalmente yo necesito que te acuerdes del síndrome clínico y los principales tipos de neoplasia. El mecanismo causal, mira, si te das cuenta, estas cositas de acá no te lo van a poner. Lo que sí te podrían colocar es, por ejemplo, acá, síndrome de Cushing, secreción anormal de STH o anólogo generando elevados niveles de cortisol, ¿no? Por ejemplo, un paciente cushingoide, por ejemplo, en mujeres, esos pacientes cushingoides, así se dicen, cushingoides, también tienen su cuadro patognomónico, ¿no? O sea, tienen rasgos fenotípicos típicos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres suelen ser gorditas, tienen cara en media luna, tienen una jiba en la parte del cuello, ¿no? De esa forma se las puede reconocer, ¿ya? Y obviamente ahí tienes los niveles elevados de cortisol, ¿no? También puede darse este síndrome de Cushing farmacológico, ¿ya? También tenemos al CIHAT, esto te lo he puesto en tu pregunta de pasitos, nuevamente te digo, ¿no? Que se asocia con qué? Con carcinoma microcítico de pulmón, ¿ya? ¿Entiendes cómo tienes que estudiar esta tabla, María Alejandro? ¿Tienes alguna duda, Alejandro? De igual forma, mira acá con la trombosis venosa, ¿no? Esto lo hemos hablado en parcial, ¿no? Esto suele darse porque por una formación de trombo en las venas como tal de los miembros inferiores, ¿no? Y esto como tal te puede generar un tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? Porque de las venas como tal van a dispararse. Recuerda que van en dirección hacia el corazón. Entonces el trombito que se generó en las extremidades inferiores van a viajar ¿hacia dónde? Por medio de las venas cavas. Bueno, en este caso vena cava inferior, va a llegar primero a la aurícula derecha, va a viajar al ventrículo derecho y el ventrículo derecho va a tener a su arteria pulmonar. Entonces se empiezan a depositar allí y la presión empieza a acumularse. Se genera una dilatación a nivel ventricular y auricular derecha y por otra parte en el corazón izquierdo se disminuye, no se empieza a contraer porque no hay líquido, pues además no se va a liberar y se genera una tromboembolia pulmonar porque la presión eh, es igual o mayor a 25 milímetros de mercurio, ¿no? En la arteria pulmonar, ¿ya? También tenemos la coagulación intravascular diseminada, que ya le hemos hablado. Estas cositas, eso ya puede ser, ¿no? Por no su fisiopatología, que se asocia con leucemia promielocítica aguda, ¿ya? ¿Está todo claro esta cámara, Alejandro? ¿No tienes alguna duda? Perfecto. Continuamos, ¿no? Esto también es del Mohan.
De igual forma puedes compararlo, ¿no? Mira, estas son preguntas tipo, ¿no? Preguntas pasadas del examen. Acá lo vamos a ver juntos, ¿ya? Porque ahorita es muy difícil que lo puedas saber. Mira, paciente varón de 65 años, crónico, presenta niveles de sodio muy bajos, una hiponatremia y orina muy concentrada. Se le diagnostica un CIJAT, ¿no? O CIADH, ¿no? ¿Qué neoplasia subyacente sospecharía? En este caso sería un carcinoma microcítico de pulmón, ¿no? Acá lo tenemos. Pregunta similar a la que te he hecho tu paciente, ¿ya? Mujer de 58 años acude por debilidad muscular progresiva y fatiga extrema. Presenta tosis palpebral, que son las caídas de los párpados, que empeora a lo largo del día. Se diagnostica, ¿qué cosa? Miastenia gravis, ¿no? ¿Qué tumor es fundamental descartar en el estudio de este paciente? ¿Cuál estaba asociado a la miastenia gravis? Tenemos el carcinoma broncógeno y neoplasia del timo. ¿Cuál es acá? Carcinoma broncogénico, ¿no? Paciente con cáncer de páncreas conocido desarrolla súbitamente dolor e hinchazón en una pierna. Se le diagnostica una trombosis venosa profunda. Días después presenta un cuadro similar en el brazo contralateral. Este fenómeno se debe a qué? A un fenómeno de Trousseau. ¿Por qué se debería? ¿No? Acá podría ser, por ejemplo, una producción de procoagulantes. En este caso, ¿no? Que te pone, mira, fenómeno de Trousseau, ¿dónde está? No. Bueno, acá no te pregunta como tal qué cáncer se asocia, ¿no? Pero acá serían los fenómenos procoagulantes. ¿Por qué? Porque acá te estamos hablando de trombosis, pues, ¿no? Acuérdate de la famosa triada de Virchow. ¿Te acuerdas de los componentes de la triada de Virchow, Alejandra? Eran tres, obviamente, ¿no? Tenemos aquí a la lesión endotelial, a la alteración del flujo sanguíneo, también le llaman estasis venosa. Y también tenemos a la hipercoagulabilidad, ¿no? Y si te estoy hablando de una trombosis, hipercoagulabilidad, ¿no? Una trombosis está asociada por un incremento de los procoagulantes. La insulina no tiene nada que ver, el sistema inmunitario tampoco, la EPO tampoco, ¿no? El carcinoma epidermoide de pulmón es conocido por causar un síndrome paraneoplásico caracterizado por, por ejemplo, estas preguntas, así te van a venir. Buscamos carcinoma epidermoide de pulmón. ¿Con cuál se asociará? Vemos que está asociado con la hipercalcemia, ¿ya? Por eso te digo, esto es estudiarlo con tiempo. De igual forma, un paciente diagnosticado con leucemia promielocítica aguda tiene un alto riesgo de desarrollar, ¿qué cosa? Acá podría ser, por ejemplo, una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Y ahí está. De esta forma tienes que manejarlo, ¿ya? Tal cual. ¿Tienes alguna duda hasta acá, María Alejandra? ¿O está todo claro? Perfecto. Ya estamos casi en la mitad, como por decirlo así, ya estamos en la mitad. Y esta parte es un poco más rápida, por así llamarlo. Entonces, por esta parte ya también tranquila, porque lo más complicado es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Las tablas, todo ello. Pero, por ejemplo, acá el diagnóstico del cáncer en el laboratorio, te voy diciendo desde ya que ante una sospecha de cáncer, trata primero de qué, de hacer el diagnóstico de forma clínica, o sea, con la sintomatología, laboratorio quizá, o sea, la parte de rayos X, ¿no? Una radiografía, tomografía, ¿no? O cualquier métodos ionizantes, se deben hacer con cuidado. ¿Por qué? Porque en los pacientes con cáncer obviamente hay una mutación ya a nivel del ADN, ¿no? Hay diversos estímulos que han generado ello. Entonces, obviamente, por ejemplo, en la parte de la apoptosis, en la vida intrínseca, no sé si te acuerdas que había radiación, ¿no? Obviamente, tú, si sospechas de un paciente que tiene cáncer, tú no lo vas a estar exponiendo a la radiación de forma, por ejemplo, eh, digamos, ¿no? Pepe, tú anda acá nomás y tómate un rayos X, y el día siguiente, no, tómate de nuevo, de nuevo, de nuevo. Obviamente lo expones demasiado. También, algo que se dice mucho es que cuando las personas van al dentista, los dentistas piden mucho placa, por ejemplo, para las muelas del juicio, ¿no? Dicen, anda acá, tómate una plaquita. Tú debes asegurarte que el lugar donde te tomen, te coloquen una protección para dónde, para el timo, ¿ya? Perdón, para el nivel de la glándula tiroides, ¿ya? Ahí debes tener mucho cuidado, ¿sí? Porque esa zona es muy vulnerable a la radiación. Pero volviendo, dentro del diagnóstico del cáncer en el laboratorio tenemos métodos histológicos y citológicos. En este caso tenemos tres: escisión o biopsia, punción o aspiración por aguja fina y frotis citológico.
El último, que ha sido pregunta de tu pasito, mira, es un diagnóstico temprano ¿de qué? De cáncer de cuello uterino, por medio del test de Papa Nicolau, ¿no? Entonces acá tenemos el famoso BPH, ¿no? La punción por aguja fina, por otra parte, que es lo que podemos visualizar acá, ¿para qué lo vamos a utilizar? Es para sitios palpables, como cuáles, como la mama, tiroides, ganglios linfáticos y glándulas salivales, ¿no? Esto suele estar acompañado de una ecografía, ¿no? También le dicen ultrasonido, ¿ya? Es lo mismo. Me dirás, Aaron, pero eso no es algo ionizante. No, no. La parte de la ecografía o ultrasonido no son ionizantes, por eso se usan, ¿no? Al momento de quizás saber el sexo del bebé, por ejemplo, ¿no? No son ionizantes, entonces se pueden utilizar para detectar la masa muchas veces, ¿ya? El material obtenido se deposita en una lámina por portaobjetos donde se determinará si las células son malignas o benignas a través de un estudio citológico. ¿Cómo te vas a acordar de esta parte? Así como el frotis citológico te acuerdas del BPH. Acá es para tejidos palpables. Y la decisión o biopsia ya es el gold estándar para poder diagnosticarlo, ¿no? No, o sea, se extrae un pedazo de tejido propiamente y se tiñe posteriormente ¿para qué? Para que sea observado por un patólogo, ¿ya? Hasta acá todo claro, ¿has entendido la diferencia de estos tres? María Alejandro, ¿tienes alguna duda? Perfecto. Diagnóstico de cáncer en laboratorio, continuamos. La inmunohistoquímica es la principal herramienta de patología quirúrgica. Además, permite detectar receptores para el posterior tratamiento del paciente. Por ejemplo, los receptores hormonales, estrógenos, progesteronas y HER2. Por otra parte, la citometría es usada esencialmente para casos de leucemias y linfomas. ¿Ya? Mira, acá esta parte de la inmunohistoquímica, lo que a mí me interesa que te aprendas es esto acá. La parte de tumores malignos y origen de la metástasis no suelen preguntarlo. A ti, por ejemplo, te pueden preguntar, ¿no? ¿Qué marcador está asociado con la próstata, no? Un cáncer de próstata, el PSA. De tiroides, la tiroglobulina, el CA125 con ovario. De igual forma para los de arriba, ¿no? El CD20 con tumores de linfocitos B. ¿Ya? Hay muchos más marcadores que ya lo vas a ver en laboratorio, que es un curso de clínicas, ¿ya? Pero por el momento a mí me interesa que te sepas de estos. Correcto. El diagnóstico molecular, abajo, permite conocer el pronóstico de algunas neoplasias malignas. Como por ejemplo, el pronóstico de neoplasias malignas. En casos de neuroblastoma tenemos el MYC, de lesiones del brazo corto, ¿no? Del primer cromosoma, detección de la enfermedad residual mínima, luego de situación de leucemia, el PCR, es un marcador proinflamatorio. Diagnóstico de la predisposición hereditaria del cáncer, el BRCA1, 2 y proteón con gen red, ¿no? Y abajo te dicen que también hay guías del tratamiento con fármacos dirigidos a las oncoproteínas. ¿Cuáles son los tipos de diagnóstico en el laboratorio? ¿Te acuerdas, María Alejandra? Histológicos y citológicos. Son tres. Vamos al Fortis, ¿no? Tenemos a la punción por aguja fina, ¿no? Al PAF también le dicen. Y también tenemos a la biopsia ya propiamente. Acá, por ejemplo, mira, un paciente de 50 años presenta un nódulo palpable en la glándula tiroides para realizar una evaluación. Para realizar una evaluación inicial y rápida y mínimamente invasiva, el endocrinólogo decide obtener una muestra. El material extraído consiste en células que se depositan en una lámina para estudio citológico, que determinar si son benignas o sospechosas antes de considerar una cirugía. Antes de considerar una cirugía, ¿cuál es el método más adecuado en esta situación? ¿Por cuál te irías? Conforme a lo que hemos hablado, ¿cuál crees que es la respuesta correcta? ¿Será punción por aspiración por aguja fina, decisión o biopsia, frote citológico o tomografía computarizada? No te preocupes, ahorita te ayudo. Mira, en este caso sería la A, ¿ya? Sería la punción por aspiración con aguja fina. ¿Por qué? Porque te están hablando en un inicio de un nódulo palpable, ¿ya? Decisión o biopsia es más que todo para poder, o sea, es el gold estándar, ¿sí? En frote citológico ya te dije.
Principalmente lo usan para casos de BPH. La tomografía computarizada nada que ver, ¿no? O sea, en ese caso, el motivo es es una radiación, ¿no? Le expones demasiado. Radiación ionizante. Es peor incluso que las placas normales, ¿no? Que los rayos X. La etiología de los carcinógenos, bueno, acá tenemos tres etapas hasta llegar a desarrollar el tumor maligno, ¿no? Tenemos la iniciación, la promoción y la progresión celular. La iniciación es la dosis suficiente que va a requerir ¿cómo decirlo? La dosis suficiente de un agente carcinógeno. ¿Para qué? Para que se pueda dañar el ADN de forma permanente, ¿no? Vemos que el carcinógeno, en un inicio, en condiciones normales, nosotros lo podemos tener, pero nuestro sistema inmune lo va a estar eliminando, ¿no? Mira, por ejemplo, acá, por medio del riñón va a haber una detoxificación antes de que se active. E incluso cuando se active y genere intermediarios electrofílicos, nuevamente el riñón es capaz de eliminarlo o excretarlo. Pero vemos que conforme estos intermediarios, en caso logren escaparse y se acumulan más y más, ¿no? O sea, hasta que lleguen a ser una dosis suficiente para, ¿cómo decirlo?, para producir una lesión permanente en el ADN. Bueno, hasta que no se genere esa dosis suficiente, se puede reparar el ADN o, por medio de quién, por medio del P53, por ejemplo, o se puede inducir a la muerte, ¿no? Ya hemos hablado. ¿Y esto qué sería? Una apoptosis, ¿no? Pero en caso no se llegue a ello, y digamos que la lesión continúa en el ADN, acá ya está en una dosis suficiente, ¿no? Y pasamos ¿a qué? Una vez teniendo la célula iniciada, pasamos a la proporción, que es cuando se induce la proliferación celular en las células neoplásicas o preneoplásicas, ya, o sea, ya que una de ellas están iniciadas, ¿no? Se empiezan a clonar, se expanden. Se dice que no es tumorigénico y que no afecta al ADN y que hasta acá podría ser reversible, ¿no? Pero una vez llegado la progresión celular, las células alteradas ocasionan y forman un tumor maligno, ¿no? O sea, proliferan más, te da la heterogeneidad, ¿no? Y pueden adquirir características de mutación, perdón, de invasión y metástasis, ¿no? Este ya es el clon maligno. Ese es preneoplásico, ¿ya? Este puede ser, por ejemplo, ¿qué cosa? Una displasia. Pero cuando es maligno ya hay irreversibilidad. Irreversible, ¿no? ¿Comprendiste esta cámara, Alejandro? ¿O tienes alguna duda? Perfecto. De igual forma, mira, acá los carcinógenos, te dice que algunos elementos pueden ser procarcinógenos, por lo que al ingresar a nuestro organismo pueden activarse por medio del CYP450, aunque también pueden sufrir de inactivación metabólica, ¿no? ¿Cuáles son las dianas moleculares? Las dianas moleculares son genes del ADN de la célula. Los carcinógenos químicos son positivos para la prueba de Ames, un 70-90% principalmente, y cada carcinógeno produce una huella dactilar, ¿no? Permitiéndonos identificar cuál es el carcinógeno químico responsable de la alteración. ¿Ya? Un momentito, por favor. Entonces, esta imagen de acá es muy importante porque igual forma se les hace pregunta de examen. Acá lo que debes saber es saber diferenciar entre los iniciadores y los promotores, ¿ya? Los iniciadores por sí solos no van a generar cáncer y de igual forma los promotores por sí solos no generan cáncer. Entonces, estos dos ya están comprendidos. Primero, ese es uno de los conceptos que debes ir conociendo, ¿no? Iniciadores y promotores solos no generan cáncer. Por otra parte, un iniciador debe preceder siempre al promotor para que sea el cáncer. De lo contrario, si el promotor está antes del iniciador, no se va a llegar a dar. ¿Ya? Cuarto concepto. Una vez ya teniendo eso de que el iniciador precede al promotor, si el iniciador, por más que preceda al promotor, este promotor no es constante cuando aparece, no se da el cáncer. ¿Ya? Entonces, hasta acá deberías ya comprender cuándo no se va a dar cáncer. Pero ahora, ¿cuándo sí se da cáncer? Cuando el promotor está luego del iniciador y es constante, ¿ya? Sin la necesidad de que sea, por ejemplo, hoy día te expones, acá te colocan, ¿no? Al hidrocarburo policíclico, te expones, ¿ya? Ese es el iniciador. Pero digamos que este promotor no es acá a un día, sino es acá en 10 años, ¿ya?
No importa el tiempo, pero con tal de que este promotor al momento de aparecer, como el aceite de crotón, sea constante, sí se va a dar el cáncer, ¿no? ¿Entendiste esa cámara, Alejandra? Perfecto. Mira, un trabajador, de esto también te he hecho una pregunta en tu pasito, ¿no? Un trabajador de una fábrica de plásticos tuvo una única exposición accidental de alta intensidad a un hidrocarburo policíclico hace 20 años. Desde hace 5 años, debido a una condición médica, sufre de una inflamación crónica en el mismo tejido que fue expuesto. Recientemente se ha diagnosticado un tumor en esa zona. Según el modelo experimental, ¿por qué se desarrolló el tumor? ¿Tienes alguna respuesta, María Alejandra? ¿El iniciado por sí solo fue suficiente para causar el tumor? La inflamación crónica o el promotor fue la única causa del tumor. El orden no importa, el tumor se habría formado. El iniciador causó un daño permanente en el ADN y el promotor posterior estimuló a las células dañadas. ¿Por cuál te irías? A, B, C o D. Correcto, correcto, muy bien. Recuerda que el iniciador es C, no el promotor. Y este promotor, sin importar si es de acá, si es de acá mañana o de acá a 10 años, debe ser constante, ¿ya? Acuérdate. Un pintor durante años, un pintor utilizó durante años un tipo de aceite que le causaba una irritación en la piel. Un día después de jubilarse y haber dejado de utilizar ese aceite por completo, tuvo un único contacto con un potente iniciador químico, ¿no? En la misma zona de la piel. ¿Por qué es poco probable que este pintor desarrolle un tumor a partir de estas exposiciones? ¿Por cuál te irías? El efecto del promotor es reversible y no tiene impacto. A ver, vamos siguiendo. La promoción debe ser un estímulo constante y no intermitente. No, ¿segura que es la B? Mira, el iniciador solo es efectivo si se aplica de forma repetida. El promotor debe actuar después del iniciador para estimular el crecimiento de una célula ya mutada. El efecto del promotor es reversible y no tiene impacto si no hay una célula previamente iniciada. Y acá tenemos la promoción, ¿no? Te había mencionado que hasta la célula preneoplásica había una reversibilidad, pero porque es poco probable, ¿no? Acá lo más llamativo no es tanto esto, ¿no? El efecto del promotor es reversible y no tiene impacto si no hay célula previamente iniciada. Pero acá la razón por la que no se está dando, está bien, que no es reversible, pero aunque es reversible a cierto punto, hasta la lesión displásica, ¿no? O preneoplásica. Pero acá la razón, o sea, en base al caso clínico que se te está colocando, ¿por qué es poco probable? Porque el promotor está precediendo al iniciador. ¿Y qué te había comentado? Que el promotor debe actuar después del iniciador y ese debe ser constante. ¿Entendido, María Alejandra? ¿O te quedó alguna duda? Correcto. Mira, estos son agentes químicos. Ya estamos acercándonos al final. Bueno, aún nos faltan algunas, ¿ya? Pero ya cada vez estamos más cerca. Nos faltan 17, bueno, 16 ya pues para acabar la parte de la teoría y después ya pasamos a las preguntas, ¿ya? Mira, acá los agentes químicos son también carcinógenos, ¿ya? Hay principales promotores como el estereoforbol, hormonas, fenoles, alcohol y fármacos. Esto es un poquito estresante de aprender, pero debes hacerlo, porque te puede venir. Al doctor le encanta preguntar. ¿De dónde suele preguntar principalmente? De esos he hecho dos preguntas. Hidrocarburos, aromáticos, policíclicos y heterocíclicos. ¿Cómo yo me acordé de estos? Por su sufijo, como acaba, ¿no? Si te das cuenta, eno, 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 ¿ya? Principalmente de estos, ¿ah? Aquí hay excepciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en las aminas hay dimetilaminoazobenceno. Hay algunas excepciones, sí, ¿ya? Pero principalmente, ¿dónde están? Acá, ¿no? Los demás, trata de aprendértelos. La verdad, yo no tengo mnemotecnia si no te lo hubiese brindado, pero sí es importante que los manejes. Sobre todo de estos. A ver, otro que te voy a colocar, este. Alquilantes, alcilantes y hasta acá. ¿Ya? Principalmente aprenderlos. Y ya, las plantas naturales. Lo que dice otros, para mí parecer, no es tan importante. Incluso, mira, la aflatoxina, sí lo han preguntado. Eso es lo que, bueno, lo que lo vamos a ver. Bueno, ya te lo mencioné como tal, ¿no? Que aparecía ¿dónde? En los mercados, ¿no? En los mercados como tal se corrió la voz
de que en el RIMAC, el año pasado, no, perdón, aún no te lo menciono, pero el año pasado se había corrido la voz de que algunos ajíes tenían, ¿qué cosa? Aflatoxina. Pero la aflatoxina como tal está presente ¿cuándo? Cuando los vegetales ya están por descomponerse, ¿no? No están en ambientes adecuados, ¿ya? ¿Tienes alguna duda con esta tabla, María Alejandra? ¿Que es algo que no entiendas? ¿O está todo bien? Perfecto. Los agentes físicos, también de que forman parte de los carcinógenos, tenemos a los rayos ultravioleta, que de acá, desde ya te voy diciendo, cáncer asociado, cáncer de piel, principalmente el melanoma. Y te acuérdate, hay un factor predisponente al cáncer de piel, que es el famoso xeroderma pigmentoso, que ya lo vamos a hablar, ¿ya? Normalmente, por ejemplo, ahorita que estamos en verano, nosotros nos gusta irnos a la playa, ¿no? Pero es bueno emplear el protector solar o bloqueador. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expuestos a los rayos ultravioleta, ¿ya? Que lo que van a hacer es dañar nuestro ADN, pero bueno, nuestro ADN, como somos personas, como si lo no, sin ninguna mutación genética, obviamente vamos a ver la forma en cómo nuestra piel, por más que nos quememos, tengamos quemaduras de primer grado, nuestra piel se pelará un poquito, ¿no? Nos arderá y todo, pero después a los días, a los 3 días ya somos normales, como si nada, ¿no? ¿Por qué se va a dar ello? Porque los dímeros de pirimidina se van a encargar de, perdón, el daño se va a dar a través del ADN y se van a formar dímeros de pirimidina. ¿Y cómo se va a reparar? Mediante la escisión de los nucleótidos, ¿ya? ¿Sí? ¿Y cuáles son los tipos de rayos ultravioleta? Tenemos A, B y C, dentro de las cuales el más dañino es el C, que va de 200 a 280 nanómetros, ¿ya? Otros conceptos de los rayos ultravioleta es que son fotocarcinógenos, transforman las células normales, causan cambios antigénicos en la piel e inducen linfocitos T supresores, ¿no? El riesgo depende del tipo de rayo, intensidad de la exposición y la protección de la piel, ¿no? O la melanina. La melanina es muy importante, ¿no? Se dice que mientras más melanina tengamos, bueno, menos predisposición al cáncer de piel se puede dar, ¿no? Por ejemplo, las personas de raza africana, te das cuenta que allá casi siempre paran sin polo, pero no es que se esté hablando de que hay cáncer de piel, ¿no? Es porque la protección se lo está brindando la melanina. Ya podrán darse casos de cáncer de piel porque nadie está libre, pero no es la principal causa de muerte allá en África, ¿no? Mira, la radiación ionizante, por otra parte, lo que te hablaba, ¿no? De, la, de los efectos neoplásicos, perdón, ¿por qué suele darse principalmente? Por los métodos diagnósticos, ¿no? Por eso, a cuidarnos, ¿ya? Además, la liberación es de una gran cantidad de energía y baja longitud de onda y puede inducir tumores secundarios por radioterapia. Acá también tenemos algunos tipos, como rayos X, gamma y radiación terapéutica, que va de 40 a 60 grays. En cambio, anualmente se dice que recibimos una radiación de 0,75 a 1,14 micrograys, ¿ya? Pero mira cómo es la radiación terapéutica, es recontra alta. ¿Y cuáles son los cánceres asociados? Tenemos muchos, pero destacan principalmente las leucemias, cáncer de tiroides, mama y pulmón. No, ahí está la tiroides que te mencionaba. Cuidado con los dentistas, ¿ya? Y la posradiación terapéutica tenemos el cáncer de cuello uterino por braquiterapia y posterior angiosarcoma. Las fibras minerales, donde hacen mención al asbesto y el amianto, que es lo mismo, tienen otro nombre, ¿no? Forman parte de un concepto, de una patología que se conoce como neumoconiosis, ¿ya? Que se van a caracterizar por producir aberraciones cromosómicas. Tienen un largo periodo de latencia, es decir, no es necesario que te expongas hoy para que mañana te dé el cáncer, perdón, el mesotelioma maligno, o también te puede dar carcinoma de pulmón, ¿no? Sino que muchas veces las personas que se exponen, digamos, se exponen hoy día, de acá a 30, 40 años, recién empiezan con las complicaciones, ¿ya? Las presentaciones del amianto asbesto son dos, serpentina y anfibole, ¿ya? Pero dentro del serpentine, el principal, que es el que suele causar el mesotelioma maligno, es el, el tipo cristaloide, ¿ya? Ese es el más resaltante. Después, ¿hasta acá hay algo que no te quede claro, María Alejandra, o está todo bien? Esta tabla no está tan difícil de aprender. ¿O tienes alguna duda, María Alejandra? Perfecto. Esas son algunos, bueno, unas tablas representativas
las consecuencias no neoplásicas, por ejemplo, por los agentes físicos como cataratas, fibrosis pulmonar, fibrosis miocárdica, pericarditis constrictiva, ¿no? Nefritis, esterilidad, etcétera. Dentro de lo neoplásico, leucemia, tiroides, mama, piel, pulmones, ¿no? Ese es el escleroderma pigmentoso, lo que te hablaba, que predispone mucho al cáncer de piel. En condiciones normales vemos con la radiación ultravioleta genera, ¿no? Dímeros de pirimidina, pero estos dímeros de pirimidina van a, ¿cómo decirlo? Vamos a, este, a curarlo, ¿no? O sea, vamos a curar esta cadena mediante la escisión de nucleótidos. Vemos que se marca, ¿no? Obviamente primero se reconoce la lesión, después se demarca la lesión y se corta, ¿no? Traes tus tijeras y te lo llevas. Todo esto acá, pásalo acá, ¿no? Entonces, esta partecita acá lo terminas cortando. Posteriormente se elimina todo ello y se sintetiza una nueva hebra de ADN. Eso es lo que nos suele pasar en condiciones normales. Esto es lo normal. Pero en situaciones de seroderma pigmentoso vemos como los dímeros de pirimidina, por ejemplo, dímeros de timina, no se puede dar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un error, o sea, el cerebro pigmentoso bloquea todo ello, o sea, la decisión de nucleótidos, ¿ya? Esa vía lo bloquea y te genera mutaciones, ¿ya? Vemos que el P53 es inhibido por la radiación ultravioleta, entonces empieza la apoptosis. Esto generaría una atrofia, abirramiento cutáneo. En cambio, otra parte, que sería por una célula iniciada también por la cerebro pigmentosa, ¿qué te generaría, no? Por un promotor, que en ese caso sería las luces ultravioletas, que va a generar todo ello, ¿no? Que es mucho peor a la atrofia que habíamos visto en la otra imagen, ¿no? ¿Entendiste esta parte del cerebro pigmentoso o tienes alguna duda, Alejandro? ¿Está todo bien? Ya continuamos. Acá es principalmente para que puedas conocer, ¿no? Los principales microorganismos oncogénicos. Tenemos virales que pueden ser de ADN y de ARN. Dentro del ADN tenemos el VPH, Epstein-Barr, hepatitis B y virus Epstein, perdón, y Epstein, virus herpes similar al sarcoma de Kaposi. En cambio, en el ARN tenemos al HTLV1. Importante aprenderlo ya porque lo han preguntado. ¿Cuál pertenece al ADN y cuál es al ARN? El ARN es solo uno, el HTLV1. ¿Ya? Acá una tabla de resumen de qué causa cada uno. Por ejemplo, en el VPH tenemos que puede causar cáncer de cuello uterino, cáncer cervical, ¿no? Cáncer, donde está papiloma, ¿no? Verrugas en piel, también hay afección de laringe, ¿no? Y de los genitales. En el Epstein virus Barr tenemos al linfoma de Burkitt, no son carcinoma nasofaringio, al herpes virus tipo 8 o al sarcoma de Kaposi, te puede generar propiamente una difusión, un linfoma de fusión pleural o también sarcoma de Kaposi propiamente. El hepatitis B, un carcinoma hepatocelular. Esto lo vamos a ver más detallado en enfermedades infecciosas, ¿ya? Por acá, bueno, por ahora es importante que lo sepas, sí, pero lo vamos a volver a ver, ¿ya? Y acá también lo importante de la hepatitis es que vamos a hablar de todos, ¿ya? De la A hasta la D. Y además, este, la hepatitis B no es que te cause un carcinoma hepatocelular en todos los casos, ¿no? Quien está más asociado a ello, al cáncer de hígado, es la hepatitis tipo C, ¿ya? El HTLV1 está asociado con el linfoma asociado al adulto, o sea, la leucemia asociada al adulto, ¿no? Por linfoma. Y esos son algunos microorganismos oncogénicos, de igual forma, ¿qué es lo que te suelen causar, no? Por ejemplo, el poxvirus o el molusco contagioso, papiloma por el virus de papiloma humano tipo 1, 2, 4 y 7, virus de Epstein-Barr que te genera carcinoma nasofaringio, linfoma de Burkitt, ¿no? El HTLV1 que te generaba el linfoma leucemia de las células T del adulto, ¿no? El tipo 2, pero acá no lo menciona, el linfoma de las células B, ¿no? Sarcoma de Kaposi. Eso es lo más importante que debes manejar de igual forma, ¿no? Estas cosas quizás no te lo aprendas, esto no te lo aprendas quizás, pero esto sí debes manejarlo, ¿ya? Esto es muy importante para mí que lo sepas. Por ejemplo, en el VPH, su contagio suele ser sexual, ¿no? Y se dice que al momento que ingresa ¿cómo decirlo? No, al momento que ingresa a tu organismo, un momentito, se dice que al momento que ingresa a tu organismo, este va a buscar infectar células basales. Este va a buscar infectar células basales, ¿ya?
preferentemente de donde el epitelio escamoso. Y si nuestro sistema inmune no es capaz de eliminarlo, ¿qué es lo que nos va a ocasionar? Va a ocasionar una displasia severa, ¿ya? Bueno, una displasia puede ser de leve a alto grado, ¿ya? Y en todo ello generar los famosos coilocitos, ¿ya? Porque la infección persistente de las células basales te va a producir coilocitos, que es patognomónico del BPH, ¿ya? Y hasta que no rompa la membrana basal, no se va a poder diseminar, pero una vez lo rompe, se va a volver un cáncer invasivo, o también conocido como carcinoma epidermoide. Cánceres asociados, carcinoma de cuello uterino o epidermoide. Y las características dentro de esta estructura, yo también te pregunto a tu pasito, son las cepas. Hay cepas de alto riesgo, como la 16 y 18, y de bajo riesgo, que son las 6 y la 11. ¿Ya? Papilomas escamosos benignos, 1, 2, 4, y verrugas genitales, es en el VPH de bajo riesgo, asociadas también al VPH 6 y el tipo 11. Su estructura, ¿cómo es? Tenemos dos genes, los genes E y L. Esto te lo he puesto, ¿no? Te puse los genes E, no te he puesto R, pues obviamente los genes E son los primeros que aparecen, ¿ya? Y de acá van a salir dos más, el tipo 6 y el tipo 7. El tipo 6 bloquea al P53 y el tipo 7 al RB, ¿ya? Y los genes late codifican proteínas para qué? Estructurales del virus, ¿ya? El virus Epstein-Barr, por otra parte, se encarga de infectar a los linfocitos B y causa una expansión clonal de forma ilimitada. Los vuelve inmortales, en pocas palabras, ¿no? Lo que aumenta el riesgo de mutaciones secundarias, ¿no? Generando una translocación del MIC y el cromosoma 8. Sus cánceres asociados tenemos el linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaringeo. ¿A quién más? Tenemos también a los linfomas de B, inmunosuprimidos y el linfoma de Hodgkin, ¿no? Perdón. ¿Está esto? Disculpa. ¿Está esto? Bien. ¿No? Y usualmente, ¿qué te puede generar? Es un cuadro pseudogripal y el riesgo mayor en pacientes inmunosuprimidos. El virus de la hepatitis B es una inflamación crónica del hígado, como te mencionaba. No todos llevan a carcinoma hepatocelular o cáncer de hígado, sino que el 1 o 2% de los afectados son quienes realmente se van hasta, bueno, hasta esta situación, ¿no? Es endémico donde en África y en el Lejano Oriente. El virus herpes sarcoma kaposi estimula la proliferación de células endoteliales de vasos sanguíneos, genera sarcoma de Kaposi y es un cáncer oportunista asociado a la inmunosupresión, sobre todo en pacientes con VIH-Sida. El HTLV1 es un virus ARN que causa la transformación maligna de los linfocitos TCD4. Te puede generar una leucemia o linfoma de células T del adulto y es un virus tropical que, ojo acá, te puede causar una paraparesia espástica tropical, ¿no? Y a su vez producir artritis endémicas. El Helicobacter pylori es, es la única bacteria capaz de qué? De estar asociada a dos neoplasias, como el adenocarcinoma gástrico y el linfoma de Malta, ¿no? O también le dicen maltoma. ¿Entendiste hasta allí, María Alejandra? ¿O tienes alguna duda con esto? Listo. Por ejemplo, mira, paciente mujer de 35 años. Vamos a ir solo por las palabras clave. Mira, te ponen citología Papa Nicolau. El análisis confirma oncoproteínas E6 y E7, ¿no? Que están asociadas con quién? El E6 con el P53 y el E7 con el RB. Mira, y te genera carcinoma epidermoide. O si no, también te había puesto otro nombre. ¿Por cuál te irías? ¿Qué tipo de microorganismo sería el agente causal? Virus de Epstein-Barr, hepatitis B, virus del herpes tipo 8, virus del papiloma humano, o el HTLV1 o el Helicobacter pylori. ¿Por cuál te vas, María Alejandra? ¿Cuál crees que sería la respuesta? Bueno, en este caso sería el virus del papiloma humano, ¿no? Correcto, correcto. Disculpa, no me escribí. Sería el virus del papiloma humano. Te había dicho, ¿no? El carcinoma epidermoide es otro nombre, carcinoma del cuello uterino. Uterino. ¿Ya? Mira, nuevamente, un adolescente de 16 años. Mira, solo palabras claves. A ver, vamos a ver.
Te dice que te genera una mononucleosis infecciosa, hay afección de los linfocitos B, o sea, tiene afinidad por ellos, y te genera una translocación de los cromosomas 8 y 14 que afecta al oncogénese M y C. ¿Por cuál te irías? Hepatitis B, este no es, ¿no? Tú nunca te he hablado de mononucleosis infecciosa acá. Es que todo carcinoma hepatocelular o cáncer de hígado. BPH, no, el cáncer de cuello uterino, uterino. El Helicobacter pylori, no, cáncer de estómago y maltoma. El herpes tipo 8, acá te he hablado del sarcoma de Kaposi. ¿Por cuál te irías? ¿Será el HTLV1 o el virus Epstein-Barr? ¿Cuál crees que es, María Alejandra? Por la mononucleosis infecciosa. Bueno, vamos a revisar, ¿no? En este caso, fuerte, mira, ya te lo coloco. Informe Burkitt, no, los mononucleosis infecciosa. Un telepresor, te creo. Ya bueno, perdón, este ha sido mi error, ¿ah? Pero mira, acá hay afinidad por los linfocitos B y el virus Epstein-Barr también se asocia con quién? Con la mononucleosis infecciosa, ¿ya? Además que tiene su translocación. Entonces acá sería el virus de Epstein-Barr. El HTLV1, ¿por qué no puede ser? Porque se te genera un linfoma de las células T del adulto. Linfoma, células T adulto. ¿Entendiste hasta acá o tienes alguna duda? Ya nos falta poco, mira. O sea, bueno, menos de lo que nos faltaba antes, ¿no? Que hemos hablado bastante. Pero ¿está acá todo claro? ¿O tienes alguna duda, María Alejandra? Ya bueno, continuamos. Mira, paciente varón de 42 años, VIH, vamos a leer nuevamente, ¿no? Presenta múltiples lesiones cutáneas de color violáceo, nodulares, localizadas principalmente en donde miembros inferiores y rostro. Las lesiones de la muestra confirman, ¿qué cosa? Una proliferación de células endoteliales. Este cuadro clínico es característico por una neoplasia severa que se desarrolla en contexto de secreción severa. ¿Qué virus está directamente relacionado con la patogenia de sarcoma de Kaposi? Este es el virus herpes tipo 8, ¿ya? Fuerte esto. Ese es ya para complementar, mira, eso es lo que te trata de decir es que las células, bueno, los agentes infecciosos, en este caso el VPH, tiene afinidad por las células basales y lo que trata de hacer es en un inicio generar una infección latente donde vemos que no hay replicación, pero conforme va incrementando la carga, va a generarte qué cosa, una metaplasia, ¿ya? Es decir, un cambio fenotípico. Y es donde van a aparecer los famosos, ¿qué cosa van a aparecer? Los famosos coilocitos, ¿ya? Que es algo patognomónico, gnomónico, ¿ya? Y que una vez ya pasa de metaplasia a displasia y posteriormente a qué? A neoplasia, para que pueda dar una diseminación requiere una invasión de la, dicen, membrana basal o también de la matriz extracelular, ¿ya? ¿Todo claro esta cámara, Alejandro? ¿O tienes alguna duda con esto? Alejandro, bueno, continuamos. Un momentito. Ya, continuamos. Esto es en cuanto a su estructura. Acuérdate que tenemos un E6 que se asocia aquí al P53 y el 7 con el RB, ya principalmente esto. Y a su vez, mira que el E6 se asocia con la activación del TERT. ¿Y quién te había dicho que era el TERT? Era el encargado o a quien se asociaba, a quien se encontraba con la reactivación de la telomerasa. Entonces, esto puede ocasionar una inmortalización y por parte del P53, si se lo inhibe, y también, y el RB, ¿qué te genera? Te bloquea el RB, aumenta la proliferación celular, ¿no?
Y con el P21, si esto lo inhibe, o sea, el P21 que era un inhibidor de la sinasa dependiente ciclina. Entonces, si le genera esto, aumenta el ciclo celular, ¿no? Y en conjunto con lo anterior va a haber una inestabilidad genómica, ¿ya? Eso es lo que te genera el BPH. ¿Entendiste, María Alejandra? ¿O tienes alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Este es el virus de Epstein-Barr, como te mencionaba, puede generar una mononucleosis infecciosa, ¿no? Donde vemos que en un inicio el virus de Epstein-Barr está donde en el receptor del BEP, que es el C21 en el linfocito B, ¿no? Lo va a codificar, va a ingresar y va a generarle una expansión clonal, ¿no? En situaciones normales, como el linfocito B es una célula presentadora de antígeno, se lo va a mostrar al linfocito T. ¿Para qué? Para poder generar un citotóxico. En una parte va a poder lisarlo y eliminarlo, ¿no? Pero a su par, conforme más prolifere, ¿qué te genera? Una regulación a la baja de la expresión del virus de Epstein-Barr, generando un escape inmunitario. O sea, ya nadie lo va a poder eliminar. Y en conjunto con la mutación que genera la translocación del MIC, que te colocaba el 8 y 14, ¿no? Lo que te va a generar son roturas cromosómicas y mutaciones adicionales, ¿no? Generando un sobrecrecimiento del flujo neoplásico, o también conocido como el linfoma de Burkitt, que tiene afinidad por los linfocitos B. ¿Ya? ¿Todo comprendido hasta allí, María Alejandra? ¿Tienes alguna complicación? Continuamos. Esto más de lo mismo, esta es de una edición anterior, esta es de la undécima, ¿ya? Y esta se suele decir que esta es la vía de ingreso, ¿no? Por donde ingresa el microorganismo. En este caso es una vía respiratoria, ¿ya? Agentes carcinógenos asociados con el cáncer. Mira, aquí tenemos al alcohol y tabaco. Mira dónde se asocia el tabaco. Mira, tabaco, 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 ¿no? Para casi todo, ¿no? Obviamente, además del pulmón, mira, voy a resaltar, además del pulmón, también te está afectando el cervix, mira, orofaringe, faringe, ¿no? Entre otros. El tabaco es muy malo realmente, no es algo que, bueno, se recomiende, ¿no? Y esto sería todo. ¿Has tenido hasta acá alguna pregunta, alguna duda, María Alejandro, o está todo claro? Si no, para pasar ya con la resolución de preguntas. Bueno, continuamos. Mira, estas son algunas preguntas del ciclo pasado, de igual forma que te he colocado, ¿no? Esto para volver a hacerte mención, ¿no? De por qué para mí esta pregunta está mal elaborada, ¿no? De igual forma, obviamente la podrías haber marcado bien, ¿no? Porque los demás no tienen nada que ver. Los demás son agentes no, perdón, agentes procancerígenos, ¿eh? Pero no tienen nada que ver ahí. De igual forma, mira, esta para mí es una pregunta de muy alto nivel, ¿ya? Mira, para un varón de 68 años, fumador crónico, presenta tos persistente, disnea y pérdida de peso. O sea, hasta ahí ya te dice que es un paciente con cáncer, ¿no? La tomografía revela una masa central en el óvulo superior derecho con adenopatías ciliares y la biopsia muestra células pequeñas con escaso citoplasma, núcleos hipercromáticos y moldeadas con alta tasa mitótica. O sea, hasta ahí todo te está diciendo que es un cáncer, ¿ya? Maligno, sobre todo. La inmunohistoquímica fue positiva para cromagrina y sinaptofisina y CD56, ¿no? Y obviamente esto no te lo menciona el libro. Mira qué capítulo es este, el capítulo 16. Tiene nada que ver acá el doctor. No sé por qué ha sacado acá realmente. Muy, muy complicado. Para mí esta sí es una pregunta muy complicada porque no sé si el doctor lo habrá mencionado en clase, pero un alumno que no se haya leído este párrafo específicamente y que lo haya memorizado, muy difícil que lo haya respondido bien, ¿ah? Mira, mesotelioma quizá podría haberlo descartado. ¿Por qué? Por la abestosis, ¿no? Podrías decirlo, ¿no? Pero lo demás, para mí, ese sí es una pregunta muy, o sea, de extremo nivel, ¿no? Muy difícil de responder. Esta podría, sí se puede permitir que el alumno falle, ¿no? Porque es muy datera realmente. Esta es libro puro. Este es la undécima edición, no, esta es la décima edición, ¿ya? Pero sí le he sacado el libro como tal el doctor, pero es del capítulo 16. Mira,
Corresponde a un carcinógeno de acción directa que no requiere activación metabólica. Este es lo que te mencionaba. A ver, ¿dónde está? Mira, dimetilsulfato. Sí, acá está. Mira, dimetilosulfato. Ahí está. Pregunta, ¿no? Del 2026, uno. ¿No? ¿Ves de dónde lo saca? Y este otro, varón de 14 años, presenta dolor persistente en fémur derecho y aumento de volumen en la región diaficiaria. La radiografía muestra una lesión lítica con reacción perióstica en capas de cebolla. Este es un patrón. Este lo voy a hacer en diagnóstico por imágenes, ¿ya? Y la biopsia revela células pequeñas redondas con escaso citoplasma y con núcleos hipercromáticos. La inmunohistoquímica fue positiva para CD99, FLJ1 y NKX22 y negativa para CD45, Desmin y MIO D1. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esto se podía sacar con el capas de cebolla. Es el sarcoma de Edwin, perdón, de Ewing. Y de igual forma, esto está en el libro, ¿ya? Esta parte el doctor también lo ha metido, aunque esto realmente es bien raro que te lo pregunte, ¿ya? Porque esto estoy seguro que ya te lo he explicado, porque este más que todo son patrones de diagnóstico por imágenes que lo vamos a hacer en séptimo ciclo, ¿sí? Continuamos. Y bueno, ya pasamos a la recepción del pasito. ¿Tienes alguna pregunta hasta acá, María Alejandra? ¿O está todo bien? Perfecto. Si te das cuenta, estas dos preguntas, bueno, es la primera que te digo que una pregunta realmente ha estado difícil, ¿no? Porque este es un libro puro. Por eso te digo, hay algunas cosas que obviamente yo no te voy a poder mencionar porque de por sí el libro es bastante amplio, como para poder rebujar todo y darte exactamente las 40 preguntas que te pueden venir, ¿no? Por ejemplo, acá, estas preguntas sí se puede permitir que el alumno falle, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy dateras, ¿ya? Son muy dateras, pero ahora esta parte también te lo estoy colocando, ¿no? ¿De dónde lo has sacado? Quizá para que lo puedas leer, profundizar y en caso el doctor vuelva a mencionarlo, esté mejor preparada, ¿no? Mira, respecto a los protoncogenes, indica el protoncogen, mecanismo de acción y tumor asociado. ¿Cuál será? ¿Tienes alguna, alguna respuesta, María Alejandra? Voy a traer acá esta tablita, ¿ya? Bien. Mira, protoncogenes. No, son genes supresores, sí, claro. Ahí está. Ya me dice. Ya, forma de Burkitt, correcto, correcto. Está muy bien. Es eso. Mira, por ejemplo, acá. Varón de 65 años. Al final lo que te hablo es del CIJAT. ¿Cuál estaba asociado? Eso también lo hemos resuelto. A ver si has prestado atención. ¿Cuál es? ¿Será carcinoma epidermoide de pulmón? Carcinoma, perdón, adenocarcinoma gástrico, carcinoma microcítico de pulmón, hemangioma cerebeloso o carcinoma de células renales. Voy a traerlo, ¿eh? Voy a traer esa tableta. Lo tenemos. Correcto, carcinoma microcítico. Está muy bien. Voy a aumentarle también acá. Carcinoma microcítico de pulmón. Pasamos a otra pregunta. Mira. Un paciente de 32 años que te exfolió de las células del cuello uterino por displasias. Acá se sospecha de qué? De un BPH. Mira, coloración Papa Nicolau. ¿Cuál será? Escisión o biopsia, PAF, frote citológico o extendido, estudio histológico o biopsia por punción. ¿Por cuál te vas, María Alejandra? ¿Qué será? No, la punción por aspiración, acuérdate que era para masas palpables. En este caso es un frote citológico, ¿ya? Este es para Papa Nicolau cuando se sospecha BPH, ¿no? Estudio histológico no tiene nada que ver, biopsia por punción, no. Es que no he visto cómo han hecho estas preguntas para biopsia. Por ejemplo, biopsia te lo pueden poner como cuál es el gold standard, ¿no? Pero principalmente suelen preguntar entre estos dos. En este caso es un frotis histológico. ¿Se entiende, María Alejandra? ¿O tienes alguna duda?
Está bien. Mira, un paciente trabajó expuesto, ¿no? Una dosis significativa de hidrocarburo policíclico hace 30 años. Tras ese evento no volvió a tener contacto con sustancias tóxicas ni presentó patologías en la zona. Sin embargo, en los últimos 10 años ha desarrollado dermatitis crónica irritativa en la misma región cutánea, lo que ha generado una proliferación celular sostenida debido a la inflamación constante, ¿no? Que te pongas un promotor. Recientemente se observó una lesión neoplásica en dicho sitio. Según un modelo de experimentación, a ver, el iniciador causó daño permanente y irreversible, correcto, ¿no? Porque el iniciador precede al promotor, ¿no? Un paciente de 28 años presentó una lesión persistente en el cuello uterino que tras el estudio zoológico revela la presencia de coilocitos, ¿no? Acá te digo, ¿cómo logran las proteínas E6 y E7 inducir la progresión hacia un carcinoma invasivo? Lo hemos hablado. ¿Qué genera el E6 y qué genera el E7? El E6 bloquea al P53 y el E7 bloquea al RB, ¿ya? Sería este. ¿Quedó claro o tienes alguna duda hasta ahí? Correcto. Listo, María Alejandra. Esto sería todo. Ahorita te voy a pasar el post-test. Dame un ratito, por favor. Como te das cuenta, cuanto a neoplasias 2 no hay tanta. O sea, es un poco más extenso que neoplasias 1, claro, por la parte de. Me carga un momentito. Esa. O sea, si te das cuenta, no es tan difícil, pero, o sea, hay más cosas, ¿no? Que en neoplasias 1. Pero de igual forma se puede realizar. Y bueno, sí han sacado bastantes preguntas por el ciclo basado en neoplasias ya. Yo te las he mostrado, pero de todas ellas, realmente dos han sido las difíciles. O sea, las otras han estado fácilmente accesibles, no ha sido nada del otro mundo. Entonces, por eso también te digo que no te traumes con neoplasia, ¿ya? O sea, lo hemos visto, ha visto que no es nada complicado resolverlo, ¿no? Y ya, pues, María Alejandra, eso sería todo. Eh, a ver, no sé si tienes alguna duda hasta acá. Todo bien, perfecto. Entonces, ahorita termina tu post-test y ya para poder finalizar la reunión. Esperamos unos 2 minutos, 5 y 1. Estamos acabando la reunión. Listo, ya está. Listo, listo. Gracias, María Alejandra. Nos estamos viendo la siguiente clase, que la siguiente clase es bastante tranquilo. Entonces no te preocupes por ello. Vamos a hablar más que todo de nutrición y de marasmo, kwashiorkor y también el tema de IMC. Si puedes, ve averiguando sobre la fórmula del IMC. La verdad es bastante tranquilo ese tema que vamos a ver. Ya nos estamos viendo. Cuídate. Corta la grabación.